Luis Valareso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. 9:17 de la mañana, ya está con nosotros la abogada Karina Márquez. Ella es experta en conflictos, dentro de conflictos legales. Así que vamos a conversar inmediatamente sobre esta ley que mantiene, como digo, en una nueva pugna a la Asamblea y al Ejecutivo. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Saludos a todos los radioyentes. A usted, gracias por acompañarnos. Ya hemos visto que la Asamblea decidió archivar esta denominada ley antipillos o antilavado de activos, y el gobierno dice que ellos van a agotar todas las instancias para que pueda ser publicada. ¿Se trata de una pugna más política que quizás basada en fundamentos legales? ¿Cómo lo percibe usted? O sea, realmente es lamentable que la Asamblea Nacional no utilice de hecho, coinciden en dos cosas en la Asamblea y el gobierno, y es no utilizar un lenguaje claro, sencillo y eficaz para la ciudadanía. Ambos se equivocan en eso. El gobierno a veces es un poco muy pragmático en el sentido de decir, yo envío a la Asamblea Nacional no quiso aprobar esa ley, entonces es culpa de la Asamblea, pero lamentablemente yo observo que no existe la comunicación adecuada para la ciudadanía y que la ciudadanía pueda ejercer también su derecho de pedirle la responsabilidad a sus representantes dentro de la Asamblea y decir, bueno, ¿por qué no la aceptaste? ¿Por qué la archivaste? No se trata solamente de expedir una resolución y que el pueblo quede, como estamos en este momento, que hay que salir y aclarar los distintos panoramas políticos que tenía y las buenas cosas que tenía esa ley, porque ni el gobierno lo aclara ni la Asamblea tampoco. Pero los dos fundamentan lo que ellos han dicho, ¿no? O la forma de actuar en la ley de la función legislativa, en la ley orgánica de la función legislativa. Dicen que el artículo 60 de esa ley dice, por un lado, que los proyectos de ley pueden archivarse o negarse en primer debate. Mientras que el artículo 62 de la misma ley dice el gobierno que es claro y preciso porque solo puede negarse o archivarse un proyecto económico con carácter de urgente en segundo debate. ¿Quién tiene la razón? Si la misma ley dice dos cosas distintas, ¿o no? No, lo que pasa es que los dos artículos versan de circunstancias diferentes. Okay. El primer artículo versa efectivamente sobre un proyecto de ley que no sea de carácter económico urgente, y el segundo es sobre un proyecto de ley con carácter de económico urgente. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene la razón. Ahora, la Asamblea Nacional, obviamente por cuestiones políticas, ha decidido irse en primera línea porque el 60 dice que puede ser archivado, o sea, sí puede, pero la ley no se lee de a pedazos, ni tampoco de las partes que me convengan. La ley se lee de manera íntegra y se cumple de manera íntegra. Cada artículo tiene su especificidad, cada artículo supone dos situaciones totalmente distintas. Y ante eso se puede anteponer lo que dice la Constitución, estaría por encima de la función legislativa, y lo digo porque, bueno, la Constitución también en su artículo 140 dice que todas las normas se tratan por igual y que habrá dos debates en los proyectos de ley. Entonces, ¿puede pesar más esto como vía de solución dentro de lo que dice el uno y lo que dice el otro? O sea, es que dentro de la sana crítica siempre va a ser mejor que la Asamblea realice un segundo debate a que archive una ley en primer debate. Siempre va a ser así, por procedimiento, por estructura, por legalidad, inclusive para tener más tiempo de poder argumentar o dar razones por qué no dan paso a una ley. Y en este caso no han cumplido con lo que dice el 62. Incluso resulta raro que se opongan tanto a ir a un segundo debate cuando tendrían los votos, porque hemos escuchado a la bancada de la Revolución Ciudadana, al PSC y a Construye decir que fueron los que votaron a favor del archivo de la ley. Eso quiere decir que están en contra de lo que dice esta ley, por ende pues serían mayoría, y de haber un segundo debate decidirían que no prospera. Sí, pero lo que pasa es que toman una posición política y no lo ven desde el aspecto de la gobernabilidad que necesita Ecuador. Ellos lo que quieren es tener un round ganado en contra del presidente. Entonces, como están en esa pugna, ellos prefieren tener un round ganado en contra del expresidente y no una batalla ganada a favor del Ecuador. Ahora, pero si lo vemos desde ese punto, o como se están dando las cosas en medio de esto, ¿cómo entender lo que dice el gobierno? Vamos a llegar hasta las últimas instancias. ¿Qué otras instancias tiene? Bueno, realmente ahorita el tiempo es muy corto para el gobierno. Estamos a miras de una próxima campaña electoral y yo sinceramente sí creo que estaría perdiendo un poco el tiempo volviendo a devolver esa ley para solicitar nulidades que la Asamblea no va a conceder. Creería yo que es más rápido que la vuelvan a presentar, aunque bueno, tiene también el obstáculo que no se puede volver a presentar hasta luego de cierto tiempo. Pero realmente
realmente creería yo que ellos pueden ahorita enfocarse en, ok, la Asamblea Nacional no me dio paso, entonces me voy a enfocar en una política pública que sí puedo manejar con respecto a las instituciones que representan realizar las acciones que yo proponía en esa ley. Por ejemplo, la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Son dos instituciones muy grandes, son dos instituciones que cuentan con el personal y que pueden empezar a generar las pequeñas acciones para lograr las grandes. En este caso, que en un momento futuro puede existir esa ley, pero ellos en estos momentos ya pueden generar acciones que representen estados o situaciones que vayan en contra de los delincuentes. ¿Usted quiere decir, por ejemplo, estas instituciones actuar dentro de los negocios de compra y venta de carros usados? Porque dentro de ellos hay quienes sí hacen lo correcto, pero otros que sí encubren este lavado de activos. Pero eso sería darle también la razón a la Asamblea, decirle para qué necesita un impuesto o algo recaudatorio si es que lo puede hacer a través de estos organismos. Lo que pasa es que para él poder propulsar esta ley en donde se haga más fácil al Estado como tal la lucha del lavado de activos, debería haber existido estas pequeñas actividades que las puede hacer a través de su ejecutivo desconcentrado o en este caso de la Superintendencia y el Servicio de Rentas Internas. ¿Va a ser más rápido eso que quizás recurrir a la Corte Constitucional para que sea quien dirima lo que está pasando? Por supuesto, claro que sí. La Corte Constitucional, lamentablemente, tenemos que tener en claro de que puede priorizar ciertas cosas, pero otras también tienen su procedimiento y imagínense, ellos están atendiendo las causas de la ciudadanía en general que recurren a la Corte para también que puedan dirimir sobre sus acciones extraordinarias de protección. Entonces, no es cuestiones de preferencia, no es cuestión de que yo prefiero al gobierno o prefiero a la Asamblea, no, sino que ellos también tienen un calendario, en este caso, que se adecúa a la resolución de sus causas y son miles y miles de causas que tienen a su ver. Entonces, claro que es más fácil poder empezar con estas pequeñas acciones a pedirle a la Corte Constitucional nuevamente que vea algo que la Asamblea debió haber tratado en su momento. Ahora, pero ¿incurriría en alguna ilegalidad del gobierno si es que, cumplido el tiempo, los 30 días, deciden publicarla en el registro oficial? Lo que pasa es que en derecho administrativo, al momento de que existe una resolución y esa resolución indica que se ha archivado un trámite, no hay nada más que hacer, el trámite está muerto. Él le devolvió esa resolución a la Asamblea y le dijo, vamos a seguir, el trámite sigue y va a seguir su proceso. Pero es que no hay una segunda instancia dentro de la legalidad en la cuestión de la Asamblea Legislativa. Pero anticipando eso, porque hasta ayer escuchábamos al ministro de Gobierno decir, nosotros vamos a continuar y esta ley se va a publicar. Por eso le decía, si lo hacen, ¿qué puede llegar a pasar? Puede ser que alguien de la misma asamblea, algún ciudadano ponga una demanda de inconstitucionalidad. Así es. Lo que va a pasar es que va a haber una demanda de inconstitucionalidad y lo que sucede es que después de eso, si se llega a publicar la ley, se llega a empezar a normar para poder cumplir, normar en efectos de que el SRI emita sus resoluciones y sus instructivos y sus reglamentos para que se cumpla, va a llegar un momento en que le van a dar de baja y todo lo que ha logrado el SRI va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque si ha recaudado impuestos durante el tiempo que han hecho cumplir esa ley, que al final no va a poder ser porque es querer revivir un muerto, ¿qué va a pasar con todos esos impuestos que se han cobrado en exceso? ¿Los van a devolver? ¿Van a hacer notas de crédito? O sea, es prever un desastre institucional dentro del Servicio de Rentas Internas, querer obligar a revivir eso que lamentablemente la Asamblea mató. Ahora, abogada, pero si lo publican en el registro oficial y inmediatamente, acto seguido, me invento, al día siguiente se presenta esta demanda de inconstitucionalidad, ¿eso sí frenaría el Servicio de Rentas Internas de ejecutar la recaudación de este impuesto por carros usados hasta que no resuelva la Corte Constitucional? Siempre y cuando la Corte Constitucional emita una orden, una medida que diga que se suspenden los efectos del cumplimiento de esa ley hasta que ellos resuelvan. Pero eso tiene que estar por escrito. Y pudiera ser quizás, no sé, como solución más rápida, que la Asamblea reflexione y diga, bueno, está bien, vamos a ir a un segundo debate. Es que no pueden. Ya no pueden, una vez que metieron una resolución de archivo, no pueden retractarse y decir no. No, lo archivaron, es que eso es lo que indico, o sea, no hay un órgano superior a la Asamblea Nacional que el mismo Pleno. El Pleno ha decidido archivar esa ley y no hay ninguna instancia superior a ellos. ¿La Corte Constitucional? Solamente la Corte Constitucional, pero es el mismo tiempo que va a demorar. O sea, y si esto no encontrara una solución, quiere decir que al archivarse el gobierno no puede presentar esta ley sino hasta después de un año. Así es. O puede presentar un proyecto cambiado, medio reformado, cambiado el nombre, cambiado algo.
puede presentar un proyecto que sea parecido o que se pueda implementar. Lamentablemente es que ellos sí tuvieron la oportunidad perfecta de perfeccionar el sentido de la ley en contra del lavado de activos que ya existe. Entonces, esta de aquí efectivamente sí tiene otros sentidos, pero sí puede, o sea, sí estaba conjugada enteramente a lo que ya se aprobó en su primer momento. Entonces, yo considero que es más rápido reglamentar y normar lo que ya tienen que volver a pasar por una asamblea que está en injerencia total del haber político nacional. Reglamentar y normar lo que ya tienen pasa por una propuesta del gobierno. Sí. O sea, es que el Ejecutivo a través de sus acciones puede emitir decretos y reglamentos dentro de la ley que ya tienen. El Servicio de Rentas Internas puede expedir también reglamentos e instructivos, lo mismo la Superintendencia de Compañías. O tendría que propiciar reformas a lo que ya dice la ley de lavado de activos. Es que eso es, asumo yo, que lo que no querían. No querían decir, Claro. ¿sabes qué? Me equivoqué en esta ley. O no es que me equivoqué, ¿sabes qué? Me faltó en un párrafo en esta ley, entonces voy a proponer esta otra. Pero sí pueden entonces decir, agregamos, no diciendo me equivoqué, me faltó, agregamos a través de lo que usted dice, de estos decretos. Sí, reglamentariamente, siempre y cuando siga el mismo sentido de la norma y que no se vaya en contra de la norma que existe, ellos pueden reglamentar e instrumentar todo lo que necesiten. ¿Y eso tiene que pasar por la Asamblea? No, porque eso es potestad del Ejecutivo a través del decreto. Pero entonces escuchándola y dando su visión sobre lo que está pasando, es más complicado de entender por qué están entrampados en una nueva pugna que todos los días es el dime y direte. La Asamblea dice una cosa, el gobierno le dice otra, y desafiándose a ambos en torno a un proyecto de ley. Es que ahí viene la situación, que lo que pasa es que quieren ganar rounds. Quieren hacer knockout entre ellos, ¿sabes qué? Yo gané esta, tú ganas la otra, vamos, y a miras de una campaña electoral. Ajá. Por supuesto que sería gran ganancia para el gobierno y que pretende reelegirse, tener una ley que haya sido aprobada por la actual Asamblea. Pero eso también puede ir delineando y marcando el camino de lo que se le viene al gobierno, como usted mismo lo ha dicho, de cara a estas elecciones del 9 de febrero, donde va a encontrar quizás una oposición más acentuada que la que ha tenido ahora en la Asamblea Nacional. Sí, pero lo que pasa es que de lo que yo puedo observar, el gobierno no está implementando estatutariamente o reglamentariamente políticas públicas para solamente este año que ya pasó, sino que realmente yo estoy viendo de que la política pública del gobierno va más allá de querer ganar las elecciones. O sea, realmente quieren establecer dentro del Estado como tal políticas públicas con lineamientos que puedan perdurar a través del tiempo. Y eso sí es gobernar, eso es una gobernabilidad. O sea, y esperemos que en las próximas elecciones, sea que gane el actual gobierno, sea que gane otra persona, piense en Ecuador como Estado y no solamente como con el espíritu político de ser popular o ser, qué sé yo, de poder tener mayor tiempo de gobierno, sino que realmente se preocupen de políticas de Estado que perduren a través del tiempo, porque es lo que necesita Ecuador. Y súper importante no politizar estos temas, valga la redundancia, tan importantes para el país. Lo que pasa es que los delincuentes se organizan y las buenas personas no. Si en la Asamblea Nacional hay buenas personas, ¿por qué están organizados en contra de algo que puede favorecer al pueblo, como lo es que se le quiten ciertas libertades a estos delincuentes en los bienes que no han tenido o que no han tomado de manera lícita? O sea, es lo que yo no me explico. Porque ellos se van por el tema de, y yo se lo digo porque he entrevistado a algunas de quienes se oponen, y ellos lo que dicen, no, porque esa ley tiene, el título no es ley antilavado ni ley antipillos, tiene un título incluso que habla de recaudación, de tributos, es disfrazar el ponerle un tributo a la gente. En ese argumento se basan, en eso y en que se le está dando un poder omnímodo a la UAF. Pero lo que pasa es que la misma ley indica que el tributo correspondería a vehículos usados que superen el valor de $20,000. ¿Qué ciudadano común de clase media compra un vehículo que sea mayor de $20,000 usado? O sea, no es lógico lo que ellos están planteando. Por eso te compras uno nuevo. Por eso. Claro. Claro, por eso ahí están los argumentos que se pueden debatir sin duda alguna y esa es la importancia de tratar estos temas para también entenderlo a través de la mirada de quienes tienen más expertise, ¿no? Porque al final del día se habla tan técnicamente que el ciudadano común no logra ni entender, sino que lo que dice es, esto es una pelea más entre la Asamblea y el presidente porque se odian y porque ya vienen las elecciones, entonces es por eso.
Así es, yo os invito a la Asamblea Nacional y al mismo gobierno a que creen una idea de un lenguaje más sencillo para que el ciudadano pueda comprender y pueda también dar su opinión y tomar realmente sentido al camino de gobernabilidad que existe dentro del Ecuador. Tenemos todo el derecho de comprender qué es lo que está pasando en el Ejecutivo, en el Legislativo, tenemos todo el derecho, y si el gobierno no toma esa potestad de poder comunicar de manera adecuada a la ciudadanía, va a pasar que existen estas confusiones y el que no esté enterado o el que no pueda comprender en ese lenguaje técnico va a pasar que va a seguirse confundiendo y puede tomar malas decisiones. Gracias, abogada Márquez, por haber estado con el análisis hoy aquí en WQ Noticias. Un gusto haberla tenido en nuestra cabina. Muchas gracias a ustedes, buen día con todos. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en WQ Radio.